Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Velvet Room. Y bueno, hoy vamos a tener un programa peculiar, por llamarlo de alguna manera, porque por primera vez la entrevistada está en presencial. Así que nada, dándole paso a eso, les quiero presentar a Dai, la invitada de la noche. Así que, hola Dai, ¿cómo estás? Hola, ¿Todo un bien? placer estar acá. Por favor, muchas gracias por aceptar la invitación y querer participar. Bueno, contanos un poco quién sos y de qué vas a hablar. Bueno, yo soy Dayana, tengo 26 años, soy fotógrafa, modelo, un poco de todo. Y hoy vengo a hablar de la muerte y el duelo. Bien, la Tema muerte. sensible. Sensible y Un poco controversial. sensible. Capaz que te voy a pedir que te acerques Abrimos un poco al más. micrófono. Sí. Bien, entonces empezamos. Si estás pronta. Estoy. Bueno, ¿qué es la muerte para vos? Bueno, la muerte. Tenemos una interpretación, tengo una interpretación más bien de lo que es la muerte biológica en sí, que es el fin de la vida, digamos, del ciclo de la vida como tal. Uh-huh. Después también hay otro poco de muerte más filosófica, más tirando a, no sé, como la finalización de un ciclo en sí. Pero sí, es más o menos como al final, el desenlace de un ciclo, del ciclo de la vida. Bien, un desenlace de un ciclo de vida. Y supongo que ese pensamiento que vos tenés ahora formado sobre qué es la muerte ha ido cambiando y se ha ido formando contigo a medida que has ido creciendo y madurando, ¿no? Contame un poco cómo fue ese proceso. Claro, como tal, la muerte en mi vida aparece primero como lo normal, ¿no? Tipo, una noche, por ejemplo, mi abuelo me cuenta que falleció un artista que le gustaba a él y, bueno, ahí fue como el primer contacto, ¿no? Un allegado viviendo la muerte de alguien, ¿no? Entonces, por ese lado es como, bueno, lo que ya sabía yo, como lo que se estudia, bueno, el fin de la vida, ¿no? El fin del ciclo de la vida. Pero aparte también, a medida que voy creciendo, aparece como ciertos rastros de otras cosas, además de la muerte. Aparece como mucho arraigada, mucho la tristeza. Entonces como que empieza a ser la muerte como algo trágico, ¿no? La primera vez que veo a alguien mal por una muerte, por ejemplo, a mi abuelo mal, por la muerte de un gran amor que tuvo, y bueno, ahí ya es como que lo veo, estoy en contacto con la muerte de un lado como más trágico. Y a medida que voy creciendo, se crea también alrededor de eso como otras cosas, ¿no? Tipo, ¿Cómo que, por ejemplo? como al final, además de un proceso biológico, también la finalización o sea, como el origen de algo muy desconocido, como algo desconocido y algo que por ende a mí, a medida que pasó el tiempo, me fue como asustando. Cada vez entré como una especie de pánico alrededor de esa idea, porque es algo desconocido que no sé qué es, no sé qué hay más allá de eso. Es como, bueno, sí, es el fin del ciclo de la vida de lo que conocemos, ¿no? Pero qué hay más allá, bueno, alrededor de eso se entró en general como mucha ansiedad, mucha paranoia, y bueno, fue creciendo la definición de la muerte en mi vida como algo ya desafiante para mí, como un desafío. Bien. Fue el origen de un gran miedo, pero después se volvió como un desafío. Entonces ahí tenemos la interpretación biológica y después la otra filosófica que se puede ir. Sí, se puede pasar incluso a lo espiritual. Claro, sí, puede llegar Bien. mucho más allá. Entonces ahora te pregunto, ya te pregunté qué era la muerte para vos y cómo evolucionó ese pensamiento a lo largo de tu vida, así que te voy a preguntar qué es el duelo. También desde tu perspectiva, ¿qué consideras vos que es el duelo? Yo lo tomo como partiendo de es lo que el cuerpo
procesa luego de la muerte. Es como todo eso. Partamos de la base de el duelo, la palabra duelo sale de dolor. O sea que para hacer un duelo tiene que doler, hay que doler. Entonces viene muy arraigado a eso, es el proceso doloroso que tiene que pasar uno para aceptar la muerte, ¿no? En particular. O sea que así es como lo interpretas vos, como el proceso doloroso que pasa uno para interpretar la muerte. Claro, es un proceso que tiene distintas etapas, pero en general es aprender a lidiar con ese dolor, con el dolor de la muerte. ¿Y vos has tenido que lidiar con muchos duelos a nivel personal a lo largo de tu vida? No sé si muchos, sino que diría más bien significativos, son un poco como impactantes. A lo largo de mi vida, desde que era pequeña, siempre en la televisión la muerte estuvo en primera plana, no es algo desconocido para nadie. Entonces, digamos que el primer contacto así es la televisión, pero algo yendo a lo más personal, de muy chiquita perder en el liceo más o menos, en la adolescencia perder a una amiga muy cercana por un tema con drogas y una situación bastante fea. Esa fue la primera vez, pero no la conocía tanto a la persona, entonces fue como más, qué viaje, que una persona con la que todos los días conversaba en el liceo ya no esté más. O sea, ese fue como tu primer enfrentamiento directo con la muerte. Y después, en 2012, ya viniendo un poco más para este tiempo, fallece mi bisabuela, que es una persona con la que yo me crié toda mi vida, que siempre tuvo la idea como de mira que después de muerta yo te voy a tirar de las patas de noche y no te vas a salvar de mí. Entonces ahí como también, tipo, la definición de la muerte quedó como un poco media, no sé, graciosa en el medio de todo con esto que me decía mi bisabuela. Y bueno, la vez que más pegó y que todavía aún sigo lidiando con ese duelo es cuando fallece mi abuelo, que es como la figura paterna que yo siempre tuve. Y era una persona muy presente, pero muy presente. Mi bisabuela también lo era, pero mi abuelo era una persona muy presente con la que yo era muy compinche, me iba a todos lados con él. Entonces, no sé, una persona con la que era un clásico estar todos los domingos yendo a la feria del Parque Rodó, dejó una ausencia enorme. Y bueno, hasta hoy seguimos lidiando de una forma más sana, con más herramientas también, sigo lidiando. Pero todavía seguís lidiando con eso hasta el día de hoy, o sea, sí. No es una etapa que vos digas, ya está, ya la cerré. No es una etapa que haya cerrado, pero me di cuenta y estaba, tipo, hubo un momento en el que dije, sí, ya está. Yo esto ya lo superé, ya estoy re bien. Y no, y resulta que no. Resulta que hace un año fallece también una amiga muy cercana, Flor, y ahí me encuentro con un duelo que se supone estaba cerrado de mi abuelo y empiezo a llorar a mi abuelo también, cuando me pongo a llorar. O sea, se superpusieron, digamos. Claro, y hubo un tema que haremos más adelante de las etapas, que se superpuso una etapa ante la otra, porque ya había pasado por la etapa de... No, de hecho te lo iba a preguntar ahora, o sea, ¿cómo evolucionó para vos el concepto del duelo y cómo crees que vivirías un duelo actualmente? Bueno, lo más reciente es lo que te comento hace un año y claro, yo tenía una definición, o sea, tenía una perspectiva muy clara de cómo era vivir un duelo, pero es como los vínculos con cualquier persona, ¿no? Más allá de la vida y la muerte, es distinto el vínculo en vida con una persona, y también es distinto ese al de otra en muerte, porque bueno, yo con Flor no llegué a conocerme profundamente, pero sí tuvimos una relación muy estrecha. Sin embargo, no sé, yo creía estar preparada con más herramientas para estar, no sé si menos triste, porque sería mentirte si te digo menos triste, pero afrontar las cosas de otra forma, quizás, no sé, más valiente, por decirlo de algún modo. Y
Y me puse en comparativa del 2015 que falleció mi abuelo y el año pasado pasaron sus 6 años en el medio, 7 por ahí. 7 años, wow, increíble. Y sigue pegando de la misma forma. Entonces, no sé, hoy por hoy, ¿cómo enfrentaría un duelo si seguiría siendo de la misma forma? Creo que en comparativa fue menos choqueante el año pasado, pero el shock fue distinto. Como que al principio, el año pasado yo estaba en shock y creo que ahora sigo en el mismo shock, tipo, en la etapa de impresión. Entonces... O sea que por ahora podemos ir sacando como conclusión de que, al menos en tu caso personal, o la forma que te ha tocado a vos vivir los duelos, siempre te queda como esa cadena atada a vos, como que no terminas de soltar del todo, puede ser. Sí, un poco eso y un poco el... que quizás va en cómo lo manejo yo, ¿no? Porque capaz vos me los planteás a tu modo, con tus personas las cuales duelaste y es distinto. Me cuesta mucho en general a mí con los vínculos, tipo soltar, dejar ir. Claro. Entonces, no sé, me aferro ahí, pero como te digo, intento hacerlo de manera sana, que no me agobie a mí y que no perdure demasiado. No, obvio. No, aparte te terminas enfermando. Y eso lo sé porque capaz que vas a andar un poco tonto al lado de los ejemplos que pusiste, pero el duelo que yo más sufrí en mi vida, más allá de... No ha muerto mucha gente cercana a mí a lo largo de mi vida, de mis 29 años. De hecho, que yo recuerdo ahora, un familiar, y aún así, 2 familiares, perdón, y aún así la muerte que más me dolió y el duelo más fuerte que tuve, que incluso pasó un año y yo todavía seguía mal, fue el de mi gato. Y eso fue algo que me costó muchísimo superar, que hoy en día ya lo superé, pero en su momento estuve un año que a mí justo fue un año bastante complicado para mí en general, pero la muerte de mi gato a mí me destruyó. Y eso me hizo replantearme cosas que justo ahora vos estabas diciendo, y qué pasaría si el día de mañana me toca con algo más, no sé si decir más cercano, porque más cercano que mi gato es difícil, pero si le pasas a un familiar más cercano, o a un amigo muy cercano, ¿cómo reaccionaría yo? Porque en sí, como te digo, con las muertes de los familiares que yo he tenido, que fueron 3, ahora me acuerdo, no fueron ni un amigo sino 3, o sea, no es que no se me haya movido ni un pelo, pero no lloré, por ejemplo, ninguno. Tampoco fue ninguno de los 3 entierros. No sé, lo tomé diferente. Supongo que va más por el tema de lo sentimental, ¿no? Del amor que vos le tuvieras al ser encarnado que ya no está más. Así que nada, vos me habías hablado una vez sobre una etapa que es muy, muy tuya, muy personal, incluso le pusiste nombre, le pusiste la etapa de stand-by. Me gustaría que nos cuentes un poco a todos nosotros de qué se trata esa etapa de stand-by. Bueno, por esos tiempos en los que mi abuelo falleció, yo escuchaba mucho Extremoduro, y no sé si tienen conocimiento el chat y vos, que Extremoduro tiene un tema que se llama Stand-by. Y bueno, en sí lo que dice el tema no es tanto, sino es más bien el concepto, como Stand-by, como... yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como el protagonista del videoclip quieto, mientras la música pasa y mientras un montón de personajes, de personas pasan a su alrededor y todo a su alrededor sigue, menos esa persona está quieta. Entonces el estado de stand-by estás quieto, ahí en el medio de todo lo que está pasando. Cuando mi abuelo fallece en 2015, yo me quedo totalmente tiesa, o sea, no entiendo. A partir del momento en el que, aparte, fue todo en mi casa también, un proceso muy, muy doloroso de largo tiempo del enfermo y de a poco yéndose. Entonces ahí tenemos la etapa del duelo también en vida, porque quieras o no, era una etapa, estaba en una enfermedad terminal, ya había un final previsto,
Entonces, es como que empieza antes la etapa del duelo, ¿no? Empieza antes el duelo. Entonces yo, una vez que hay un desenlace de la vida de mi abuelo, que fue todo de un modo bastante espiritual, de hecho, que eso después lo podemos conversar también. Bueno. Yo quedo totalmente en blanco, ¿no? Lo primero que yo digo es, me quiero ir de Montevideo. Yo necesitaba irme de Montevideo. Llamo a mi mejor amigo que vive en Colonia y le digo, che, ¿te puedo caer en tu casa? Y ella ya sabía que mi abuelo había fallecido. Me dijo, sí, claro. Y esa semana que yo pasé, aparte era en la época de la fiesta, era Navidad, todo precioso. Eran fuegos artificiales por todos lados, Navidad, cosas, sí, alegría. Año Nuevo, la alegría, ¿no? Celebrar un poco también la vida, el año que uno ha pasado, que intenta terminarlo al máximo. Y yo ahí, quieta, viendo todo pasar. Tipo, como un trance. Claro, en un trance, como disociar y en un trance. Y claro, al otro día que falleció el abuelo, antes de irme para Juan Lacase, me fui para el Punta Carretas con mamá, que es su hija, y nos fuimos a la Rambla. Y claro, yo veía que las olas, capaz suena demasiado nada que ver, ¿no? Pero para mí fue literalmente así. Yo entendía por qué los árboles se movían igual, por qué el mar se movía del mismo modo. O sea, el ciclo de la vida seguía, pero la persona que más me importaba a mí en ese momento no estaba más. O sea, haciendo una síntesis, para vos el mundo se había detenido, pero sin embargo el mundo seguía. Obviamente seguía el mundo su curso, ¿no? Entonces, me estás hablando de que me estaba enfrentando a la muerte de la forma más dolorosa que había, que era de mi abuelo, que es la persona que, claro, era una presencia tan imponente que su ausencia se transformó igual de imponente, y yo me quedé en estado de shock total, en ese stand-by así como que sabés qué es lo que está pasando. Sabía que era lo que estaba pasando, sabía que todo alrededor obviamente iba a seguir girando, pero estaba enojada igual, ¿no? O sea, no. Mira, acá nos comentan, dicen, creo que es una de las partes más duras de los duelos, ver que el mundo sigue y uno está como estancada, y la molestia que también genera como que el mundo no entiende el dolor que estás pasando. Exactamente eso, tal cual. Yo decía, pero nadie puede darse cuenta de que estoy totalmente destrozada, tipo, como si yo fuera el protagonista de todos los puntos de vista por ahí, ¿no? Claro. Tipo, es que en realidad sos la protagonista de tu vida, entonces claro, capaz que necesitabas ver más cómo la gente empatizaba con cómo estabas vos. Pero y la depresión esa, o sea, porque imagino que caíste en depresión, que es parte de una de las etapas de tu stand-by, por lo que tengo entendido. Y cómo viviste tanto la depresión como el desencadenante, que al final terminó siendo la aceptación. Bueno, dentro de las etapas del duelo está, primero que nada, la ira, que es lo primero que uno tiene, es enojarse con la situación. Yo la ira la tengo, o la he tenido mal canalizada, creo que la he aprendido a canalizar con el tiempo, porque soy una persona que se frustra muy fácil ante la primera cosita que se salga de su control, y no, uno no puede controlar el ciclo de la vida, mucho menos la muerte. Entonces yo estaba era una ira totalmente para adentro, o sea, era como que era solamente yo con mi cabeza y toda esa bronca. Después entra como una etapa de negación de esto no está pasando. Claramente mi abuelo no se murió. Yo pongo el ejemplo con mi abuelo porque es el que más me dolió. Sí, está perfecto. No se murió, no, seguramente yo estoy confundida, todo lo que pasó, porque claro, en mi caso, tipo, falleció, yo me tomé un diazepam, me acosté a dormir, porque dije, yo no quiero ver ningún cuerpo trasladándose enfrente mío, no quiero ver gente llevándose el cadáver, no, yo creo que estaba en negación desde el momento en el que pasó. Claro, es como que, supongo que habrás pensado, bueno, me acuesto a dormir y cuando me levante mi abuelo va a estar ahí y todo lo demás. Sí, tal cual, no, yo decía, ahora me duermo y ya está, ya pasa. Aparte, es tan confuso en el momento, porque es una persona que estuvo meses sufriendo una enfermedad, meses dando todo de sí misma para luchar y salir adelante, y uno ser consciente y también el entorno
ser consciente de lo mejor es que capaz no luche más, tipo, una muerte digna, que descanse y que esté tranquilo. Pero no, en mi mente era como... Pero igual estás entrando un poco en el tema de la eutanasia, por ejemplo. O sea, vos aceptás la eutanasia, de que si un paciente clínico está sufriendo y ya no tiene una cura y no hay posibilidad de sobrevivir, está bien que digamos, o lo apaguen o lo desconecten o le den una muerte pacífica para que deje de sufrir. Claro, en este caso, en mi caso no fue necesario llegar a ese punto, pero yo creo que si la persona está en sus cabales de decidirlo, no sé, para mí está bien, pero capaz eso ya es entrar en terreno, en otro terreno más complicado, porque hay muchas cosas las cuales yo ignoro de la eutanasia, que no tengo idea, pero lo no, que es que sí... te lo pregunté porque justo estabas diciendo eso de que, bueno, en vez de que siga sufriendo, que descansar y ya estaba. Claro, es que en este caso no había una vuelta atrás, digamos, no había otra opción. Claro. Más bien, ya era como medio definitivo. Y bueno, enfrentarme a todo este dolor, ¿no? A todo el proceso del duelo, la parte más heavy que es para mí la depresión. Que la depresión yo creo que, más allá del diagnóstico que a una le puedan dar en un especialista, que si alguien tiene dudas sobre si tiene depresión o no, y si está a su alcance, consulte con un especialista, pida ayuda, porque pedir ayuda es importante. Es un paréntesis, porque hubo mucho tiempo en el cual yo no pedí ayuda y nada, es aprender a cuidarse uno mismo también, decir no puedo más, que también es parte de uno de los tantos duelos que he hecho, pedir ayuda psicológica, porque había herramientas que yo no podía obtener. Soy una persona muy analítica que habla mucho consigo misma, pero no tengo todas las respuestas, y mucho menos cuando soy de darle vuelta a las mismas cosas siempre. Entonces, para ayudarme en este proceso, tomé terapia, y eso también me ayudó de otro modo a hablarlo sin sentir culpas, ¿no? Porque puede pasar que también en todo este proceso uno se mezclan estas etapas del duelo y se niegue a uno mismo el estar mal, porque me pasó durante mucho la culpa, aprender a manejar la culpa es esta etapa también de negociación, ¿no? Estamos hablando un poco entreverado de el decir, y si yo me hubiera dado cuenta antes que él estaba enfermo, y si yo hubiera podido ayudarlo de alguna forma, y si hubiera un tratamiento que lo hubiera ayudado. Igual ahí está muy, muy impregnado el tema del ego, ¿no? Porque te estás tomando vos como la atribución de decir, y si yo me hubiese dado cuenta, y capaz que hay cosas que son simplemente inevitables. Claro. O sea, por más que te hayas dado cuenta de alguna forma o algo, a ver, capaz que sí, yendo a un médico podías extender un poco más la vida de la persona, incluso salvarla, pero no recae en vos esa responsabilidad. Esa responsabilidad te la autoimponés. O mejor dicho, te la autoimpusiste en ese momento. Claro, es algo con lo que tuve que lidiar, y también aprender a no pararme desde el ego, de decir, no, porque yo tal cosa, y es más bien, bueno, sí, yo estoy hablando conmigo misma, ¿qué es lo que me pasa? Estoy sufriendo, estoy mal, y al estar sufriendo busco caminos por los que podría haber tomado, pero en realidad las probabilidades en el momento en el que enfrentamos la realidad no importa mucho, porque ya está, es la realidad que me tocó, y es como más bien porfiarse a uno mismo, ¿no? Decir, sí, tal cual. No. Hasta que llega un momento, aceptás. Pero ¿qué pasa? En particular, puede ser muy salteado, y yo sé que también a mucha gente le pasa, de que no siempre va a ser lineal, porque por ejemplo, el año pasado lo que yo viví, lo viví también con amigas, por suerte, por suerte dentro del contexto, ¿no? Sí. De estar acompañada y soporteada de personas que también eran muy allegadas a mi amiga, y claro, es, no sé, ver a
a mi amiga Aus sufriéndola de una forma, capaz mucho más cargada de ira, y capaz yo de un lado más como del shock, ¿no? De este stand-by en el que yo me refugio. Se ve que es un proceso bastante particular, o capaz otras personas le llaman de otro nombre, de estar como en shock, ¿no? Todavía. Y llega un momento, sí, la ira. Es como que no es lineal, ¿no? Sentís ira, después negás, después negociás. Es como te agarra la situación. Es como te agarra la situación, y me pasa también hasta el día de hoy, que ya han pasado 8 años, van a pasar 8 años, de que mi abuelo se fue. ¿Qué dije? Yo me levanto y le voy a decir algo. Tipo, yo vivía con él. Entonces yo a veces me levanto y le quiero ir a decir algo a él. Y claro, tipo, cruzo el umbral de mi puerta y digo, no, este usuario no está más disponible. Entonces, ¿qué? Y no es que yo no haya aceptado que mi abuelo falleció, porque sí lo acepté. Pero claro, es como que, no sé si es un viaje temporal o qué es lo que pasa. ¿Y la aceptación cuando sentís vos que llegó por medio de la terapia? ¿Llegó porque en un momento te diste cuenta que ya estaba, que era algo que no tenía retorno? ¿Fue algo que meditaste? ¿Fue algo que vino de golpe? ¿Cómo fue? ¿Fue un proceso? Porque estamos claros de que la aceptación es como la etapa final del stand-by. Ya después de ahí como que pasas a lo que sería el recuerdo y bueno, y cosas que vamos a hablar un poco más adelante, pero ¿cuándo sentís vos que llega la aceptación? ¿Cuándo llega la aceptación, gente? Si ustedes saben, me avisan. No, creo que llegó un momento, le di tantas vueltas a las otras etapas y me quedé tan colgada en no entender nada que tuve que entender. Tipo, a medida de que pasó la terapia y que también me hice amiga de la muerte en sí, ¿no? De la definición que yo tenía. Esto muy arraigado a lo que me preguntaste antes de cómo evolucionó, ¿no? El concepto de la muerte para mí. Y es como, bueno, me tengo que empezar a ser amiga porque si no esto me va a torturar por toda la vida. Entonces es, bueno, ¿esto me duele? Sí. Esto pasó y no importa qué pude haber hecho, ¿era inevitable? Sí, porque hay cosas que exceden de mi poder. Entonces la aceptación llega cuando aprendo a lidiar con ese dolor. Y este es mi caso porque he hablado con otras personas que me lo niegan rotundamente y que dicen que no es así, que no puede haber dolor todavía. Yo aprendo a lidiar con el dolor y lo agarro de una forma sana. Bueno, pasa también muchas veces de que la gente, bueno, vos ya sos una mujer adulta, pero gente más adulta lo interpreta de otra manera. Por ejemplo, yo qué sé, imagino que para tu madre la muerte de su padre hoy en día duele o afecta menos de lo que te toca a vos. Eso no lo puedo saber porque nunca... En realidad no es algo que haya conversado con mi madre, de preguntarle así qué tal. Bien, bien. Pero sí pasa que cuando converso de esta persona, que a veces pasa, sé que según pasa el tiempo es distinto. Sí, si bien yo podría nombrar Walter hace 5 años, me hubiera roto en llanto, pero hoy por hoy lo nombro, o estoy acá hablando de esto, y me puedo reír o puedo debatir tranqui. Y mi madre es más o menos eso, siempre estuvo en esa de estar alegre y ser feliz cuando hablaba de él, que es algo que yo no lo pude vivir así, ¿entendés? Pero capaz mi madre también tenía su espacio en donde le dolía, tenía ira, pasaba por todas estas etapas. No, sin duda. Pero la forma en la que lo muestra, o sea, la máscara, claro, como ya había hablado hace un par de semanas atrás, que ella demuestra hacia afuera, es justamente de un lindo recuerdo y una superación de forma como tiene que ser, de forma linda, de forma tranquila. No entendí por qué la gente adulta sufriría más que un adulto joven. No que sufre más, sino que todo lo contrario, demuestra menos. Capaz que para una persona más adulta, que ya vivió, que ya tiene una vida recorrida, que ya tiene 50 años, por ejemplo, y ya tiene hijos y ha perdido más gente en su vida, capaz al momento de perder a su madre o a su padre, en este caso el abuelo de ella, ya lo tomás de otra manera, naturalizás la muerte de otra forma y como dice ella, te tomás tus procesos
para aceptarlo y para estar deprimida y para tener la ira, pero capaz que lo manifestás de otra manera, o capaz que directamente no lo manifestás hacia afuera, sino que de noche cuando apoyás la cabeza en la almohada, ahí estallás por un tiempo, o tenés a tu pareja, a tu marido, tu esposa, que está para vos. En cambio tus hijos, por ejemplo, que son más chicos, no lo ven, o sea, no das esa imagen hacia afuera. A eso me refería con que la gente adulta no es que sufra menos, sino que demuestra menos. O por lo menos toda la gente que yo conozco, cuarentones, cincuentones, me han dicho eso. Yo hablo mucho con la gente, hablo demasiado, por eso estoy acá. Y si hay algo que puedo decir que sigue un patrón en las personas, es que, o sea, en las personas adultas, es eso, que te dicen todos, yo ya viví, ya tengo una vida hecha, un camino hecho, ya se me han ido miles de personas, miles, una exageración no, pero ya se me han ido amigos, se me han ido familiares, se me han ido mascotas, entonces como que terminan tomando la muerte de otra manera. Full aceptación. Claro, es una aceptación más directa. Se supone, pero después se canalizan por otro lado, claro, la ira, la negación, ¿viste? Hace un rato habías dicho algo sobre negociación. Y yo me había confundido un poco entre negación y negociación. ¿Me podrías explicar un poco qué sería la negociación respecto a la negación, por favor? Claro, es esto que yo te comentaba de quizás si yo hubiera hecho esto de otra forma, quizás si yo le hubiera buscado ayuda de otro profesional, él se podría haber salvado, quizás. No es tanto, no, esto no pasó, mi abuelo no está muerto, no. Con, ¿qué hubiera pasado? Sí, es como más especulativo, como uno ponerse a buscar excusas en el pasado, porque es en realidad eso, porque tu presente es que esa persona falleció y no está más contigo. Es doloroso, es triste, nos duele, pero es así, no está más contigo. Y claro, lo que podría haber hecho es como ponerse a buscar excusas. Esta es mi definición. Capaz vas a Google y te encontrás con otra cosa. No, está bien. O sea, acá estamos claro, tratando desde tu punto de vista. Según un filtro de lo que yo he pasado. Bien. Y también en la parte del stand-by, ya como saliendo un poco de eso, e incluso el ejemplo que diste de que a veces te levantás y salís y decís, le voy a contar tal cosa a mi abuelo. Eso se me asemeja mucho a la disociación, ¿no? La disociación de la realidad. ¿Cómo fue para vos el luchar con la disociación tanto en aquel momento como hoy en día? Yo entro como en un ciclo de disociación. Qué difícil. Entro a disociar muy fuerte porque justo 6 meses después de que mi abuelo fallece yo me pongo en pareja. Me enamoro completamente, locamente de mi pareja. Entonces, no te voy a decir que la muerte de mi abuelo quedó en segundo plano, pero el duelo que yo estaba haciendo como tal se suprimió, desapareció. De repente, no. O sea, sí, en su fecha de cumpleaños llevamos 3-4 días con mi expareja y sufrí, lloré un montón y la pasé horrible, pero no, como te explico, no abrazaba como tal ese sufrimiento. Era como que lo lloré en el momento y después dije, pero es como que tenía todavía la adrenalina de estar enamorada, entonces mi cuerpo, biológicamente hablando, se distrajo. Bien. Lo cual fue mucho peor en el momento en el que yo me separé y sí, volvió a pasar, vino todo junto, uno atrás del otro, un duelo atrás del otro, sí. Pasaron todas las cosas juntas. El año pasado, a finales del 2021, ¿no? 2022, el año pasado, sí, el 2021 yo me separo, principios de 2022, más o menos, mi amiga cae internada, también de la misma enfermedad que mi abuelo, entonces empecé a disociar en la calle, literalmente, cuando iba al hospital, completamente fuera de servicio yo, era como que el mundo pasaba alrededor mío, no tanto el stand-by, sino disociar como tal. Uh-huh. Y yo seguir en automático hasta que, claro, la muerte se topa de nuevo conmigo y ahí ya no sabría decirte si sigo disociando o no. Yo creo que no, porque estoy acá razonando. Pero claro,
muy relacionado también con la ansiedad, ¿no? Que yo sufrí ansiedad toda mi vida, entonces el disociar en un momento fue... ¿Pero tenés alguna técnica, por decirlo entre comillas, para luchar contra la disociación? Sí, vivir el presente. Haz algo con piedras y cristales, ¿no? No, sí, respirar profundo, ser consciente de mi cuerpo, literalmente siento que mis brazos están tocando uno al otro, siento que estoy tocando mis piernas, respirar, estar 5 o 10 minutos respirando y estar presente en mi presente. Es como, este es mi cuerpo ahora y así me estoy sintiendo yo en este momento. Entonces dejo de estar como colgada. Es muy difícil explicar cómo se siente uno cuando está disociando, porque estás disociando. Bueno, en realidad, para mí... Yo me desconecto totalmente y a veces ni siquiera me acuerdo. Yo creo que Está muy bueno. la disociación, al menos en mi caso, como yo la interpreto, que también se puede llegar a la disociación no solamente por medio de una situación traumática, sino también por medio de drogas. Las drogas disocian justamente bastante, es el sentido de drogarse. Es justamente esa sensación de estar desorientado y también no saber cuál es el límite de la realidad, o cuándo termina la realidad y cuándo empieza algo que no es real, y viceversa. O sea, es como estar en un sueño pero estando despierto. Yo por lo menos así es como interpreto la disociación. Suena un poco distinto a como la interpretabas vos, que me dio más a entender que era algo así como que estás perdida en tus pensamientos y adentro tuyo. Estás como encerrada dentro de tu cabeza y a partir de ahí, bueno, es como que perdés ese contacto con el exterior. De todas formas, creo que ambas maneras son formas de justamente perder ese contacto con el exterior, pero me dio curiosidad y me gustó como resaltar el hecho de cómo dos personas bajo un mismo término lo sienten y lo viven de formas diferentes. Así que, bueno, siguiendo, para vos olvidar a una persona que falleció es como una forma de morir definitivamente, o sea, es la muerte definitiva. Porque hoy, cuando te pregunté sobre la muerte, hablaste tanto de la muerte física, después de la muerte desde un lado más filosófico espiritual. Entonces, acá vamos a hacer juntar dos cosas: el olvido por un lado y el recuerdo por otro. Para vos, mientras se siga recordando a la persona, de alguna forma vive en nosotros, y por ende la contraria sería el olvido es la muerte definitiva, o la persona que falleció y no importa si la recordás o si la olvidás, ese estado no cambia. Bueno, que esto último, que ese estado no cambia, o sea, porque yo recuerdo a una persona, no va a revivir. Por más que lo haya pensado muchas veces antes de dormir, no va a pasar. Yo creo que va de la mano, y creo que son cosas que, aunque sean distintas y se vivan de distintos modos, convive toda la vez. Porque sí, la muerte en sí de la persona sigue existiendo, es un hecho, que el 17 de diciembre de 2015 mi abuelo falleció, pero también eso es un hecho de que yo lo mantengo vivo con mis recuerdos, con esta entrevista, con mis anécdotas, cada vez que intercambiamos algún recuerdo con mis familiares. Es como que, no sé, Callejeros tiene esta frase de muertos aquel que nadie recuerda, que Patricio Fontaneta, haciendo referencia a las víctimas de Cromañón, y es para como que la palabra, el poder de la palabra mantenga vivo el legado y el honor de esa persona, esas personas que fallecieron. Entonces yo creo que si yo estoy viva y lo estoy recordando a él, ese pedacito de él en mí va a seguir vivo. Entonces quien lo escuche puede tomarlo como que sí, la persona sigue viva, pero aunque no esté entre nosotros físicamente, o puede tomarlo como, bueno, alguien está recordando a una persona que ya no está entre nosotros. Es aceptable, porque es libre interpretación de cada uno, de quien esté escuchando, ¿no? En particular, yo siento que sigue viva la persona mientras que yo la recuerde, mientras que yo sonría por ella. Yo me acuerdo de la sonrisa de mi amiga y sonrío, porque es así, porque es una sonrisa que hasta el día de hoy me transmite esa alegría
y ese coraje que ella me daba. Entonces, no sé si lo que yo mantengo vivo es su legado, no la persona en sí, pero es el legado, es más bien... Es muy buena esa palabra tiene como que dijiste, el aferrado legado. también con la herencia que a uno le dejan, ¿no? Mi abuelo en sí, dinero como tal, testamento no dejó, pero me dejó un montón de libros, un montón de diarios que salían en los 90, ponele, cosas así, ¿viste? No sé, anécdotas. Entonces como también es la herencia que nos dejan. Entonces sí podemos decir que el recuerdo mantiene viva a la persona por medio de nosotros. O sea, yo por lo menos saco esa conclusión de lo que dijiste, incluso el ejemplo que vos diste del pato, él mismo lo está diciendo en la frase. Mientras vos mantengas la memoria en esas personas, el recuerdo, y mientras vos reconozcas que esas personas existieron, entonces técnicamente esas personas siguen vivas a su manera. O sea, siguen vivas por medio de nosotros y por medio del recuerdo. Y como contraparte podés entonces decir que el olvido es una muerte definitiva, porque por ejemplo, ¿cuántas personas anónimas han muerto a lo largo de la historia que no las recuerdan ni siquiera sus propios familiares, o capaz que no tienen familia, y que directamente es como que nunca existieron? O sea, sí existieron, pero al haber sido olvidadas por la historia y por las personas, como que es un signo de interrogación gigante. Sí. Así, o sea, aparte te estoy dando un ejemplo cuando te digo cuánta gente estará en esa situación. No te puedo decir exactamente la cantidad de cuánta gente, porque justamente es algo que no sabes. Lo único que podemos saber es que sí, que probablemente no, seguramente pasó a lo largo de los millones de años que estaban los humanos en la Tierra. Por ende, para mí, desde mi forma de verlo, ese es como el ciclo de la muerte definitiva. El ser olvidado, justamente. Y algo que quería decir, que quería hablar sobre este tema, era sobre lo que yo le llamé la inmortalidad de Aquiles. ¿Por qué le llamo la inmortalidad de Aquiles? Porque cuenta la leyenda de Aquiles que a él se le acercó un mensajero de los dioses y le dijeron que tenía dos opciones. Podía tener una vida muy muy larga y morirse muy de viejito, pero su vida iba a ser sin emociones y muy tranquilo, y por ende cuando muriera era como que su existencia no hubiese importado, si hubiese estado vivo, si no hubiese vivido nunca, porque pasaría desapercibido para la historia, como justamente la gente que mencioné anteriormente. O el otro camino que podía tomar era tener una vida llena de éxitos, de gloria y ser recordado por la eternidad. Sin embargo, su vida iba a ser muy corta. Entonces él tenía que elegir uno de los dos caminos. Y él eligió justamente tener una vida llena de gloria y éxitos y morirse joven. Por eso es que yo le llamo la inmortalidad de Aquiles, porque de esa forma Aquiles consiguió ser inmortal en la memoria de todas las personas que cuentan su leyenda, que cuentan la fábula, por ejemplo, de la Odisea, por decirte algo. Y es más bien un pensamiento filosófico que tienen sobre la muerte de los griegos, que obviamente está representado por Homero, que fue el creador de estas obras, el creador de Aquiles. Por medio de Aquiles él usa esa idea de cómo los griegos consideran y ven a la muerte y a la vida eterna. Más allá de que si creen o no en un paraíso o en un infierno, para los griegos antiguos la inmortalidad se llega por medio del recuerdo y de permanecer durante los siglos. Y esos ejemplos los puedes ver incluso a día de hoy en todos lados, porque yo voy a la esquina de mi casa y leo el cartel y dice José Valle Ordóñez, que fue un presidente. O vas a cualquier calle y te miras una calle y tiene nombre de alguna persona que en algún momento fue alguien para el país y perdura en su nombre y en su recuerdo y en lo que hizo. Entonces es como que la muerte es una muerte física, pero la persona
Y no estoy hablando ni de espíritus, ni de alma, ni de nada, sino la persona en sí, el recuerdo, la memoria, eso, vive en el recuerdo. Ahora, yo te quería preguntar a vos si para vos se vive del recuerdo y estas personas viven en el recuerdo, o si uno vive con el recuerdo. Porque son dos cosas distintas, vivir del recuerdo y vivir con el recuerdo. Si querés te lo explico desde mi punto de vista. Para mí vivir del recuerdo es cuando tu vida se basa en estar atado a ese recuerdo y no soltar más. Y vivir con el recuerdo es más bien como el debate que tenía hace un rato con algunas personas en el chat sobre la gente más grande que se toman los duelos de otra manera. Bueno, yo siento que ellos viven con el recuerdo porque aceptan el duelo y la muerte de una manera, lo dejan estar y no demuestran tanto. Y capaz que nosotros, que somos más gurises, más jóvenes, lo entendemos de otra manera y vivimos con el recuerdo y vivimos atados. Así como decís vos que te levantas y dices, le quiero ir a contar algo a mi abuelo, o cuando terminaste tu relación sentiste que se te vino todo junto. Entonces te pregunto a vos cómo lo ves. Yo creo que sí hay una etapa en la que en particular viví del recuerdo, porque todos mis días giraban en torno a intentar procesar de formas no sanas, al principio cuando no tenía herramientas psicológicas, intentar procesar ese duelo y ese fallecimiento, y era todos los días era digerirlo de una forma distinta, hasta que bueno, con el tiempo me di cuenta de que no podía toda mi vida girar en torno a eso, porque como que paulatinamente yo me estaba muriendo también, ¿no? Me estaba yendo. Entonces ahí entra el vivir con el recuerdo de, bueno, mi abuelo, ¿qué me enseñó? ¿Qué es lo que heredé en realidad de todo esto? De que una persona que lucha, que sale adelante, que avanza, que con los recursos que tiene, hace. Entonces ahí, en particular, yo me desprendí de todo gira en torno a este dolor, a intentar, bueno, mi abuelo esto, mi abuelo lo otro, y empecé a ser yo lidiando con, ¿no? Y no te voy a decir que hoy por hoy no hay días en los que hoy me levanté que realmente lo extraño mucho y necesito llorarlo y necesito recordar y necesito estar mal. Eso me lo permito porque creo que no importa el paso del tiempo, a todos nos puede pegar un día para extrañar seriamente a esa persona que ya no está y realmente tener que llorarla, y al modo de que cada uno elija, ¿no? Hay personas que optan por ir al cementerio, no es mi caso. En particular, y de chiquita, incluso con mi abuelo, yo lo planteaba, el hecho de ir a visitar una tumba para mí es muy, muy simbólico, y es más que nada la importancia que esa persona le podía dar a ese hecho más que el que le doy yo, que a mí me parece mucho más dado estar en mi casa, prender una vela, hablar con la vela, otro tipo de ritual, ¿no? Y hay otra gente que necesita ir al cementerio, llevarle flores, cuidar la lápida, y está perfecto. Sí, lo que pasa es que los cementerios cumplen esa función de claro, que es donde está la persona, aunque claro, yo opino distinto. Claro. ¿Qué opinaba yo cuando era chica con mi abuelo cuando hablábamos de estos temas? Porque yo tenía 10 años y hablaba de ir al cementerio con mi abuelo. Me encantaba porque podía hablar de todo con él. Y claro, lo que llegábamos en conclusión los dos era que en el cementerio solamente hay un cuerpo. Pero en realidad lo que uno se lleva a esa persona, lo que para uno fue esa persona, va a ir toda la vida con nosotros. Y no es de vivir de eso, sino aceptar que esa persona va a estar toda la vida con nosotros de ese modo. Sí puede estar cargado de mucho dolor, pero más allá de eso, esa persona está con nosotros. Y bueno, en el cementerio está el cuerpo. Ahí ya viene un lado más filosófico y capaz espiritual. De la perspectiva de cada uno, de cómo vaya. Para mi abuelo no era relevante ir a visitar una persona al cementerio. Sí fue simbólico en su momento. Me acuerdo que una vuelta, eso es muy curioso porque una vez cuando falleció Oliver Seregni fuimos al cementerio a representar nuestros respetos y yo no entendía por qué estaba ahí. Tipo,
años Sí. hablando con el tipo de que no importaba ir al Eres muy cementerio. chica. No importaba ir al cementerio, claro, pero era un tipo que ya estaba hablado. Entonces, ahí es cuando entendí, ahí muy de chica, que no me acuerdo cuándo fue que falleció. En 2004 falleció León Sereno. Uf, muchísimos años. Ahí fue cuando entendí también que, más allá de lo que uno pueda interpretar como que sirva para el desahogo de uno, hay ciertas costumbres y tradiciones que también está bueno presentar respeto cuando para la persona o para su entorno o lo que es históricamente el país significa, no deja de ser válida la posición que tome uno de ir o no con presentar respetos porque, no sé, tengo empatía con el pueblo. Ahora, en ese momento no entendía que era la empatía con el pueblo. ahora viene una pregunta interesante. Fíjate, porque vos estás hablando de que tu abuelo era una persona que no le daba relevancia o no encontraba la necesidad de ir al cementerio a visitar a una persona, ¿verdad? Sin embargo, él le fue a presentar sus respetos al cementerio Liber Seregni. Pero, y acá viene la pregunta, entonces, ¿a qué es a lo que se le presenta el respeto? Porque la persona está muerta y no sabe que vos le fuiste a presentar el respeto. Entonces, ¿de dónde nace esa necesidad de decir yo le voy a presentar el respeto a esta persona? Y ¿a qué voy con esto? Para vos, ¿quién recibe ese respeto? Y ya vamos entrando un poco en un terreno, ya te hago la pregunta también y si querés las enganchás y las respondés de si crees en la vida después de la muerte. Qué preguntita. Yo creo que en ese caso particular de una persona que significó tanto para la historia de nuestro país, yo creo que es la memoria colectiva, es el colectivo, la persona que se transforma en colectivo en sí que fue a presentar el respeto, porque quizás, no sé, claro, para mi abuelo significó mucho a nivel personal esa persona en su vida y mucho a nivel histórico. Uh-huh. Entonces yo estaba ahí de rebote, porque era chica y mi abuelo me llevó, ¿no? Pero yo lo fui a acompañar a él porque respetaba mucho a mi abuelo, entonces comprendía que para él era importante. No es que él estuviera sufriendo como tal, viviendo ese dolor como si fuera el dolor de un familiar el que vamos a ver. Era una cuestión como más desde el orgullo que lo sentía. Entonces yo creo que es una cuestión de, para cada uno, puede ser válido o no, ir a presentar respeto sobre un político fallecido. En este caso sí, para él era importante. Entonces yo siento que es como en sí la comunidad y quien lo recibe es también la comunidad. Es como, no sé, capaz me matan y ni siquiera es una persona que yo siga, pero en el momento en el que falleció Maradona también había plena pandemia, un montón de gente dejó de importar la pandemia y fue atrás del cuerpo de Maradona para presentar su respeto también, por una cuestión de, como no sé, nobleza, obliga. Entonces, respecto a la reencarnación y a que pueda haber vidas después de la muerte, acá entramos en un tema increíble. No sé si querés leer el comentario primero. Yo creo que es indiferente si la persona sabe que le estás presentando respeto. De todas maneras lo estás haciendo. Es como cuando lo hacemos en vida con personas sin que ellos se enteren. Claro. Entonces, pero ahí estás diciendo que el respeto lo estás presentando por vos y no por la persona. Porque sí. Que no está mal presentar respeto por uno, porque es como. No, obvio. Es como decir. No sé, yo creo que, bueno, la persona que falleció no va a poder hacer mucho, ¿no? Vamos a meternos un poco desde el humor, ¿no? Pero hablemos mal y pronto. No es que esa persona, no sé, te vaya a decir, gracias por venir al cementerio, buen outfit pegaste hoy. Pero es una cuestión de, bueno, la persona cumple su ciclo de vida, uno va y acompaña a todos, no sé si te digo que todos esos recuerdos, pero no sé cómo explicarte. Es como... También uno, es para uno, es más para uno, que claramente es más para uno que para la persona que está ahí, ¿no? Que estamos despidiendo, es como... Sí, igual... validar ese dolor que estás sintiendo. Eso, ahí va. Esa o es esas emociones, o ese respeto. Que me convence un poco más, porque no me terminaba de convencer, lógicamente respeto todas las opiniones, pero no me terminaba de convencer el hecho de que vas para validar algo contigo mismo, si en realidad vos tenés que ir por la persona que fallece,
Entonces estaba tratando de analizar ese comportamiento, que para mí, creas o no en que haya vida después de la muerte, pasa a ser intrascendente. Y cuando uno le va a presentar el respeto al muerto, por un momento, por ese transcurso en el que uno le está presentando respetos, está aceptando o admitiendo que la otra persona lo está escuchando o está sintiendo que le estás presentando el respeto. O sea, que viniste ahí a verlo a él cuando ya no está en vida. Por ende, yo creo que hay como un contrato intangible entre el fallecido y el que lo va a ver, porque es como que yo vaya a tu casa y te vaya a visitar. Lógicamente vos estás viva, yo que sé, vamos, tomamos un té, un café, pero otra cosa es ir al cementerio básicamente con el mismo objetivo, que es ir a ver a la persona. Por ende vos estás aceptando que esa persona te va a recibir, y ahí es donde entra lo que yo digo, de que creas o no en la vida después de la muerte, en la reencarnación, en el cielo, en el infierno, lo que sea, vos estás tomando o dando por sentado, desde mi parecer, que la otra persona va a recibir ese mensaje. De alguna manera va a saber que vos estás ahí. Y por eso te preguntaba si creías en la vida después de la muerte o en la reencarnación. Claro, en particular el hecho de ir a un cementerio y presentar respetos para mí no significa nada. Como que no, o sea, lo respeto, y claramente si ponele el día de mañana una amiga necesita mi compañía para ir a presentar el respeto, o para ir a hacer acto de presencia, por presentar respeto ya me parece como muy formal también, de hablar más desde el ritual en sí, ¿no? Que va muy arraigado esto de creer o no en qué hay después. En particular, si bien sé que esa persona, Walter como tal, en el caso de mi abuelo, ya no está, también creo mucho en el tema de las energías y que una cosa es el envase físico que uno tuvo a lo largo de toda su vida, como está yo como Diana, vos como Mauricio, Sol como Sol. Está por un lado eso, y por otro lado lo que va más allá del raciocinio, que es el humano intentando cobrarle sentido a todo lo que está pasando, y está la energía que está en nosotros, que yo creo que esa energía es la que no muere, que ahí el tema de todo lo que venimos hablando no entra, porque es simplemente energía, y la energía no muere, se transforma, transmuta. Entonces es un ciclo que vuelve a empezar. No sé cómo funciona, porque tampoco es que yo... O sea que si vuelve a empezar y se transmuta, sí hay una reencarnación. No necesariamente tiene por qué ser una persona, por como lo decís, pero sí hay una reencarnación, por ejemplo, no. Sí hay una reencarnación de la energía. Claro. No sé si en carne, porque viste, reencarnación viene como de la carne. Eso yo ya no sabría decirte. ¿Qué? ¿Vida después de la muerte? Sí. Reencarnación, no sé. Pero la vida después de la muerte, que vos decís, sí, tiene que ver con un cielo, con un infierno, o que el espíritu se mantiene... Yo creo que el cielo y el infierno no existe, que todo acá, la tierra. Ok. Yo siento que, como nuevamente cito a Callejeros, no existe ningún purgatorio, las cuentas las venimos a rendir acá. Sí, pero eso lo dice cuando estás en vida. Es acá. Claro. O sea, la frase está... Te llamo cuando esté muerta y te digo. Claro, es que no sé, más allá, yo no, ya te digo, no sé cielo, infierno. O sea que tampoco, o sea, no me estás diciendo igual lo que crees, sino que no sabes. Es que no, claro, no sé, porque yo te puedo decir que sí, que hay una reencarnación, que después en mi gato vino la energía de mi abuelo. No creo tan así, no sé. Está bien, está bárbaro. No sé, o capaz la reencarnación sí existe, y capaz sí hay una persona reencarnada que es la misma energía de mi abuelo y está en China con otra personalidad. Porque no sé cómo funciona el tema de reencarnar. Si vengo y soy lo mismo. Sí, claro, totalmente. Tipo... No, te preguntaba todo esto porque desde los comienzos de la humanidad siempre se ha tocado el tema de la muerte, y ha estado muy de la mano con la religión. Lo podés ver desde
Babilonia, Egipto, los aztecas, los griegos, los romanos, bueno, y después las tres religiones abrámicas como el judaísmo, el islam y el cristianismo, que siempre se busca la manera de consolar al vivo con que la vida es un pasaje y que después de la muerte la vida continúa de distintas maneras. Hay muchas cosas que hay muchas religiones como que coinciden en algunas cosas. En la mayoría siempre hay un paraíso, en otras siempre hay un infierno, y siempre depende del comportamiento de la persona en vida. Por eso quería saber tu opinión respecto a eso, porque claro, una cosa es ser una persona religiosa, que por ende sí o sí caes en el dogma de lo que te impone tu religión. Claro. Y otra cosa es creer que sí puede haber vida después de la muerte, pero por fuera de lo religioso. O sea, a lo que voy es, y de nuevo se mezcla con lo de ir al cementerio a rendir homenaje a una persona o irla a visitar, es el hecho de que tenemos muy impuesto en nuestro ADN, por más que seas ateo o agnóstico, tenemos muy, muy metido en nuestro ADN por miles y miles de años de evolución humana, de que hay un más allá, o que por lo menos la vida continúa después de la defunción física. Y es como si vos somos energía, y esa energía va a algún lado y se transmuta, y lo único que queda es el envase. O sea, lo único que queda en la tierra y en el cementerio es el envase. Por eso yo hoy te dije, uno va a visitar sí a la persona, pero yo siento que vos al recordar a la persona, por ejemplo, no sé, si un 4 de marzo se cumple 10 años de que falleció X persona para mí, capaz que yo no quiero ir al cementerio, simplemente le prendo una vela en mi casa y con mantenerla presente en mi día, para mí es lo mismo o incluso vale más que ir al cementerio. Porque, y ahí sí, hago un toque con la religión, que es que la iglesia es la casa de Dios, por ejemplo, ¿no? La iglesia es la casa de Dios y la casa de Jesús. Y te dicen que vos para estar cerca de Dios tenés que ir a la iglesia. Y yo desde chiquito, cuando hice la comunión, hice catequesis, tomé la comunión y demás, siempre me cuestioné eso, de que para mí Dios estaba con uno mismo. Más allá de que ahora cambió todo ese pensamiento mío, pero no me voy a poner a hilar eso. Para otro programa. Pero para mí Dios estaba dentro de cada uno de nosotros, porque mismo era lo que te enseñaban. Y nada, y entonces yo no tenía por qué ir a una iglesia a rendirle homenaje a Dios si yo sabía que teniéndolo presente en mi corazón, en mi cabeza o donde yo iba, Él estaba conmigo. Lo mismo es con un fallecido. Yo siento que mientras vos lo tengas presente, de nuevo, no lo dejes en el olvido y lo recuerdas en las fechas, capaz que ir al cementerio es otra clase de homenaje. Es como un homenaje de decir, bueno, voy a visitar donde están tus restos en vida. Claro. Pero el recuerdo te iba a acompañar tanto en el cementerio como en tu casa, como en tu trabajo. Y nada, y eso es a lo que iba. Pero un poco volviendo al tema de los recuerdos, ¿cómo sentís vos, por ejemplo, los lugares en tu casa, o lo que era el cuarto de tu abuelo, o lugares a los que ibas con tu abuelo, por ejemplo, la cancha de Danubio, por otro ejemplo? ¿Cómo sentís vos cuando vas a esos lugares y, o sea, lo recordás bien, te hace sentir bien, te hace sentir mal, te pone un poco triste, te alegra? ¿Cómo es eso? Porque lo quiero poner un poco en comparación a lo que yo había hablado en el capítulo anterior, cuando estuve hablando yo solo sobre el duelo, que yo estaba hablando sobre un duelo amoroso, pero luego recibiendo los feedbacks o las críticas de las personas que lo vieron, me dieron ejemplos de que no, que muchas veces hay lugares que traen recuerdos que hacen que te alegran porque te traen a esa persona y los momentos lindos que pasaste con la persona. Entonces, claro, había una separación porque me estaban hablando de recordar a una persona que ya no está físicamente porque falleció, y me lo estaban comparando o chocaba directamente con lo que yo estaba diciendo sobre una persona que no está físicamente pero que no falleció, simplemente es una expareja.
Entonces me quedó en la cabeza eso girando. ¿Y hay alguna diferencia en cómo puedes sentir un lugar de un ser querido con el que ibas, por ejemplo, con tu abuelo, al que ibas con tu expareja, por ejemplo? O sea, no sé si se entiende bien la pregunta. Sí, se entiende. Bueno, será mi caso en particular, pero hay lugares, entrando a lo de mi expareja, ¿no? En los que yo iba con mi expareja que no me provoca nada estar ahí y no me duele y ni me va ni me viene, y no es que deje de ir a ese lugar o deje de ver determinado, no sé, anime, por decirte algo, ¿no? Eso a mí en particular no me afecta para nada, tipo, no tiene comparativa. Pero porque yo estoy en un proceso del duelo respecto a mi expareja totalmente sanado y cerrado, distinto al de una persona que perdí permanentemente. Pero en mi caso, no sé, capaz a vos me lo planteás y a vos te pega de una forma distinta, como ya habías comentado en el programa anterior, te pega de una forma distinta y en determinados lugares no puedo decir. Yo lo que viví, ni bien falleció mi abuelo, íbamos mucho al Parque Rodó nosotros. Hubo un día en el que yo la verdad que nunca fumé cigarro, pero esa vez, cosas locas que el cuerpo hace, ¿viste? Necesitaba fumar. Entonces me compré una caja de cigarros, totalmente una botella de cerveza y me fui. Tipo, aparte solita con mis auriculares, mi celular, y yo, nadie se enteró que estaba ahí, aparte, pues yo siempre suelo avisar donde ando. Yo como ese día dije chau, salí a caminar y terminé ahí en el Parque Rodó, en la cancha de bocha del Parque Rodó, viste que está al lado del gusano amarillo, el gusano loco este que va para atrás por delante. Y eso te estoy hablando que fue un par de meses después que mi abuelo murió, y lloré. Y de vez en cuando miraba la cancha de bochas y se me venían recuerdos, pero es algo que yo busqué hacer. Yo busqué ir hasta ahí porque, claro, estaba evitando, esos meses previos, estaba evitando ir al Parque Rodó. No era una cosa que yo tengo que frecuentar el Parque Rodó siempre. No. Yo estaba evitando ir cuando ni siquiera tenía que pasar por ahí. Entonces digo, no, porque estoy evitando algo que toda mi vida fue hermoso vivir con una persona que me encantó a mí compartir ese tiempo. ¿Por qué estoy evitando esto? ¿Por qué me estoy negando a un recuerdo que puede ser lindo? Claro. Entonces dije, bueno, si necesito estar mal por esto, voy a estar mal ahora y después poder tomarme un 405 tranquila. Dicho y hecho, fui ese día, lloré, reventé a llanto, todo, y claro, pasó el tiempo, seguí yendo al Parque Rodó, jamás volví a llorar así, de ese modo que lloré ese día. Primero por una cuestión de intención, jamás tuve la necesidad, ni la intención ni la necesidad de estar ahí y llorar por eso. Pero sí, a veces voy al Parque Rodó y me cuelgo mirando al heladero, que es el mismo que cuando yo iba a comprar con mi abuelo, que lo conozco, que a veces lo saludo, o saludar a esta persona y no hablar necesariamente de mi abuelo, pero los dos estar pensando en él, ¿viste? Y no es que yo me ponga a llorar en los brazos del heladero, a ti, extraño el Walter. No. Sin embargo, hay días en mi casa en los que, bueno, ahora cambió todo el lugar, ¿no? Pero yo antes tenía enfrentada la puerta del cuarto, estaba mi cama. Entonces yo veía cada vez que mi abuelo entraba, me preparaba el desayuno y me lo llevaba a la cama. Y claro, ahora no te voy a decir que espero que alguien abra la puerta y me lleve el desayuno, pero el feeling, la sensación, o a veces que ahora, curiosamente, el cuarto donde era mi abuelo hay un montón de herramientas y cosas de construcción ahí, ¿viste? Y además está lo que le decimos el baño de mi gata, está justo ahí. Entonces voy y es tan gracioso porque voy a cambiarle las piedras a mi gata y digo, este era el cuarto de mi abuelo. Y ahí como que no hay mucha chance de estar triste o mal, ¿viste? Porque es algo como gracioso. Pero hay otros días en los que, no sé, voy a la cocina y me acuerdo cuando él cocinaba, que cocinaba riquísimo, o días en los que intento recordar su voz como si me estuviera hablando así ahora mismo, ¿viste? Y lo que se me viene a la mente en realidad es un video que yo había grabado de él, que no lo tengo más. Entonces es como muy loco porque estoy en el mismo espacio donde viví toda mi vida con él, donde él falleció, y no sé, hay días en los que estoy más triste, en los que miro para su habitación y me acuerdo de todos los últimos días, de lo doloroso que fue
su última etapa de esta enfermedad y claro, ahí es como que me siento, por un lado digo, qué recuerdos de mierda, porque la verdad que no la pasé bien y no la estoy pasando bien ahora recordándolo, pero es como que ya pasó, lo peor ya pasó, entonces ahí es cuando te digo que también uno aprende a lidiar con el dolor, como que sigue duelando uno, pero no tanto del lado de la depresión, sino más bien de, bueno, sí, duele. Duele. Y cada vez que esas memorias vuelven y esos recuerdos y ese dolor vuelve, supongo también que cada etapa es un nuevo aprendizaje, ¿no? O sea, de cada reduelo, vamos a decirle de alguna manera, reduelo, me encantó. ¿Qué haces? Imagino que también vas aprendiendo. ¿Se está cayendo la cámara? Sí, claro. Vas aprendiendo a soportarlo de otra manera, o incluso, como decís vos, capaz que hay un día que sentís más la necesidad de recordarlo desde el dolor y llorar, y hay otros días que sentís la necesidad de recordarlo desde momentos lindos y cagarte de la risa, y de cada una imagino que aprendés algo nuevo que para la vez siguiente te va a pegar de otra manera. Claro. ¿No? Sí, me pasa tal cual con frases, por ejemplo, una vuelta que yo me acuerdo clarito, él estaba cocinando y estábamos hablando de la violencia, de esto que hay en la tele, ¿no? Y yo siempre viviendo mi mundo de rosas, de que no, que mi amor lo puede cambiar, que no sé qué. Y ahí me nombró una frase que, según él dijo el Che Guevara, que yo después viste esta frase que supuestamente la dice uno. Sí. Bueno, mi abuelo citó al Che Guevara diciendo, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Y eso me quedó para siempre, con su voz, con su pinta ahí, yo escribiéndolo en la tabla de dibujo aparte, escribiéndolo así, como para que me quede siempre. Entonces hay veces en las que yo estoy en modo bolita en mi cama, frágil, llorando y sufriendo, y me enojo con mi realidad, ¿no? Con lo que sea que me esté pasando en ese momento, y canalizo todo de un lado como más de la ira, hasta que freno y porque claro, empiezo con las hipótesis, ¿qué pasaría si yo no fuera tan buena? ¿No? Y hasta que paro y me acuerdo de mi abuelo diciéndome, hay que endurecerse sin perder la ternura. Digo, no, yo sigo siendo esta cosita tierna y preciosa, pero a su vez también con los años he creado límites, una personalidad que no se doblega tan fácil. Entonces, claro, conviví no sé, 5 años antes de que mi abuelo muriera con esa frase en la cabeza, y ahora, 8 años después, o sea, hace como 15 años me dijo eso, por redondear. Y claro, a medida que lo recuerdo, convive conmigo de una forma distinta según la situación. Entonces, también con los libros que él me dejó, me pasa mucho que los leo y lo siento de otro modo también cuando los leo. Entonces, no sé, vamos muy arraigado con la herencia también, lo que uno tiene de esa persona, lo que a uno le dejó. Mi amiga Flor hasta el día de hoy me dejó su coraje y su fuerza, y puedo estar llorando así, rabiando, extrañándola mal, bardeando, como no te puedes hacer idea, y a su vez tipo sentir como ese coraje que viene de dentro de mí, que también es suyo. Entonces, no sé, yo creo que aparte de mantener viva a la persona, hablando de eso de nuevo, es también respetar su palabra, ¿no? Lo que nos enseñó. Entonces, esto de, bueno, yo podré ser la persona tierna que soy, pero también tengo que mantenerme firme. Entonces, no sé, es respetar la herencia. Me encanta porque justo te iba a pedir una conclusión, pero una de las palabras que más has repetido a lo largo de la entrevista, de la charla, ha sido la palabra herencia, y me quiero quedar con eso porque nunca lo había pensado, y de hecho es algo muy, muy lindo, porque yo siempre, lo que yo asocio como lo que vos le llamas herencia, yo lo asocio al mantener vivo a la persona por medio del recuerdo, como te había dicho antes. Pero creo que el concepto de herencia es como mucho más rico, porque vos te puedes sí acordar de una persona y podés mantener esa persona presente y viva por medio del recuerdo y los momentos lindos que viviste. Pero creo que el mayor valor
de esa persona es justamente la herencia que te deja a vos y esa enseñanza que a vos te dio. Entonces hay cosas que te hacen ser lo que sos vos ahora, ser la Diana que sos, que lógicamente nacen por la crianza que vos tuviste con tu abuelo. Entonces esa es la mejor forma de, creo yo, de mantener vivas a las personas. Así que nada, me voy a quedar con esa palabra tuya y me la voy a acordar, en algún momento la voy a necesitar y me voy a acordar de la palabra herencia, eso seguro. Y nada, pasó gente por el chat que conocías tuyas que te han dado mucho amor, así que si quieres saludar y agradecer. También Mili que está, Niki, me encantan los nombres, Mili, Niki y Belu están las tres prendidas ahí escuchándonos. Si quieren hacerte alguna pregunta o algo, o cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta o algo, es el momento. Pero nada, me encantó eso de la conclusión, sin dudas la herencia es sumamente importante. Porque, claro, uno se supone que como el ser humano es un animal, vive como todos los animales. O sea, nace, crece, se alimenta, se reproduce, después muere y la descendencia continúa manteniendo la especie. Pero justamente nosotros como seres pensantes y con personalidades tenemos ese detalle de la herencia. Más allá de que existe una herencia genética, también la herencia desde la enseñanza, desde los valores. La costumbre también. Y la costumbre. Saludos desde Juan Lacase. Opa. Ella es mi mejor amiga. Ay, los presento. Y bueno, no sé si vos querés decir algo más como conclusión. Nomás decirle a las personas que me están escuchando que si están atravesando por un momento difícil, por un duelo, es importante hablar, intercambiar ideas, así sea simplemente hacer un post desahogándose, insultando, lo necesario para que sacar a veces tanto de lo racional y explayarlo un poco más y desahogarse un poco más. O sea, hay personas mismo que me conocen en el chat y que necesitan hablar de algo o les gustaría hablar de algo sobre esto, darles mis perspectivas, que a veces escritas me desarrollo un poco mejor. También recordarles que buscar ayuda profesional si están atravesando por una etapa del duelo es importante, más que nada cuando pasan más del año, y ni que hablar de los 2 años, ya es importante que se busque una ayuda profesional, porque el duelo estaría comprendido dentro de los 6 meses al año, creo, una cosa así. Puede variar según la persona, pero no es sano estancarse en una parte de la depresión. Así que pedir ayuda, ya sea del ámbito profesional si se puede, si no a una amistad o a alguien que esté ahí. Siempre hay alguien que los va a escuchar. Y también recalcar que es importante cómo cada uno lleva el duelo, cómo cada uno lleva el dolor, que lo que yo hablé o lo que Mauri habla o lo que otro conocido les pueda haber dicho sobre cómo vivirlo, no hay una regla, no hay una definición en sí, no hay unos pasos a seguir, unas etapas a seguir. A veces simplemente uno necesita doler y estar mal y estar triste y eso pasa. Lleva más o menos tiempo según la persona, así que validar el dolor de cada uno es muy importante. Es también parte de honrar la memoria de la persona que se fue. Así que nada, le voy a mandar un besito al cielo a mis angelitos que están ahí siempre cuidándome. Y nada, y agradecer a las personas que escucharon el día de hoy, a Mauri por la invitación, que está de más siempre estar del otro lado, escuchando a la gente acá. Y nada, espero en algún momento volver, ya me invito sola. Pero nada, lo que anduviste diciendo de hacer debates y eso a mí me interesa en algún momento entrar en eso, así que nada, espero que se siga dando la oportunidad. Sí, como yo les digo a todas las personas que han sido invitadas, la idea es que vuelvan a aparecer, vuelvan a ser reinvitados. Hay distintas ideas. Tú dijiste una que capaz que era una sorpresa, pero no sé si es una sorpresa, pero hay distintas ideas, sí, y pienso hacer cosas con gente que ya estuvo por acá. Así que quédate tranquila que vas a ser reinvitada, eso seguro.
Y nada, muchas gracias a vos por venir, abrirte, dar tus puntos de vista, dejar cosas en claro. Incluso yo aprendí mucho de esta charla porque, como te digo, tengo 29 años, pero en 29 años he ido al cementerio, por ejemplo, a visitar gente que nunca conocí y que sin embargo siento cercanas de alguna forma. Incluso las personas y familiares que han fallecido, como dije, no he llorado ni las he ido a visitar. No significa que sea un desmemoriado o que no las recuerdo, porque sí las recuerdo, las tengo presentes, pero soy como una persona bastante fría en general. Y nada, y esta charla contigo me enseñó un montón de cosas, me mostró otras perspectivas. Repito, me vuelvo a quedar con la palabra herencia, que es lo que más remarco y lo que más me quedó. Y bueno, nada, eso, agradecerte, aclararte que vas a volver, te voy a volver a invitar, vas a volver si querés, lógicamente. Y a todos agradecerles por haber estado, por haber comentado, por haber opinado. Para la gente nueva, nada, todos los lunes a las 11 de la noche hago entrevistas a personas que quieran o sientan la necesidad de expresarse, de decir algo. En este caso ella vino a hablar sobre la muerte y los duelos. Así que nada. Capaz la próxima vengo a hablar un tema más copado. Son todos bienvenidos. Y nada, esto fue Velvet Room. Nos vemos el lunes que viene. Agradecerle a todos de nuevo. Y nada, dale. Un beso para todos. Chau, chau. Suscríbete.